Muy buenas cracks y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy tenemos a un invitado especial para una entrevista sobre blockchain. Albert Salvany, que es un auténtico crack, es consultor de blockchain, lleva muchísimo tiempo en este sector y hoy vamos a hablar con él sobre inteligencia artificial, sobre aplicaciones reales de la tecnología blockchain y sobre todo vamos a preguntarle qué es lo que nos espera en los próximos años. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo porque hay muchísima información que te interesa. Empecemos. Bien, pues estamos aquí con Albert. Albert, bienvenido al canal. Albert Salvany, que para mí es un auténtico crack y es una persona con muchísima experiencia, bueno, en el mundo blockchain, en el mundo del trading. Albert, nadie mejor que tú se puede presentar. Hola, muchas gracias. Pues bueno, yo soy Albert Salvany. Yo soy de formación, siempre digo que soy consultor tecnológico, así que me dedico a la tecnología y bueno, tengo 25 años de experiencia en consultoría. Dejé la consultoría, digamos, a nivel de multinacional en el diciembre de 2021 para meterme de lleno en proyectos blockchain y Web3 y de criptoactivos, ¿no? He estado un año y pico trabajando para uno de los primeros fondos de inversión cripto regulados y tokenizados. Y bueno, pues ahora estoy metido en diferentes proyectos relacionados siempre con blockchain. De hecho, además, lo que comentamos ahora, yo tengo la experiencia de hacer trading desde 2012, trading algorítmico, y ahora también estoy intentando pues empezar con criptoactivos, que es un poco más complicado porque el entorno pues no está tan bien definido como está con otros activos, pero bueno, ya se pueden empezar a hacer cositas. Fantástico. Pues, Albert, me gustaría hacerte una primera pregunta, sobre todo a raíz de la experiencia que tienes, porque además das clases también a nivel universitario, o sea, estás prácticamente en todo y eres un perfil ideal para lo que nosotros siempre proponemos en este canal, ¿no? Que es gente muy top de este sector. Tema blockchain. Hay mucha gente que compara la llegada de la tecnología blockchain un poco con la llegada de Internet a finales de los años 90, ¿no? Que supuso una revolución sin precedentes. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación? Y en todo caso, ¿hasta dónde crees que nos puede llevar la tecnología blockchain en los próximos años? Sí, yo estoy bastante de acuerdo con esta afirmación, porque al final el impacto que supuso la aparición de Internet fue auténticamente revolucionario, ¿no? Realmente modificó muchas cosas. Pero a Internet le faltaba algo. Y es que en Internet todo se puede copiar, duplicar, enviar, y le faltaba precisamente este hecho de que se pueda todo copiar o enviar hace que las cosas no tengan valor por sí Claro. solas. Y realmente le faltaba eso, ¿no? El poder dar valor. Es decir, Internet es una herramienta muy útil, pero ciertas cosas eran muy difíciles de monetizar o era muy difícil transmitir valor a través de Internet, por esa capacidad de duplicar los activos que hay dentro, ¿no? Que hay dentro de la red. Bien, pues aparece la tecnología blockchain, que es esa evolución que permite dar valor a los activos que tienes dentro de Internet o dentro de un medio digital, porque los activos no se pueden duplicar. Así que es, digamos, una capa más encima de la Internet que conocemos, que nos puede dar esa capacidad de dar valor a las cosas. Y todos sabemos qué pasa cuando damos valor a las cosas. Es decir, hay un crecimiento Sí. exponencial y de posibilidades de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, yo sí que lo comparo mucho con la aparición de Internet. Fantástico. Y desde el punto de vista también de aplicación real de la tecnología blockchain, por ejemplo, en el ámbito empresarial, ¿no? Porque yo recuerdo un tema que debatíamos mucho en el máster en blockchain, que era, o sea, no todas las empresas a lo mejor necesitan implementar tecnología blockchain, porque ahora se ha puesto como de moda. Tenemos, ¿no? En la sociedad esas narrativas, esos momentos de hype donde venga, pues todo el mundo a poner blockchain. ¿Cuáles crees que son, por ejemplo, los sectores o el tipo de empresas que más se pueden beneficiar, por ejemplo, de esta tecnología? A ver, yo creo que primero hay que distinguir las posibles aplicaciones de blockchain dentro de una organización empresarial, ¿no? ¿Cómo la podemos utilizar? Blockchain básicamente lo podemos utilizar de dos formas. La primera es a nivel interno y a Sí. nivel externo. A nivel externo, relaciones con proveedores y clientes. A nivel interno, pues igual nos permite optimizar ciertos procesos que nosotros tenemos a nivel interno de la compañía. Entonces,
para saber exactamente qué aplicaciones tiene, habría que hacer un análisis del modelo de negocio. Pero ya os digo que a nivel interno, por ejemplo, todas las aplicaciones o actividades que tienen relación con guardar una contabilidad, pues Sí, evidentemente se pueden optimizar con la aplicación de la tecnología blockchain. Y optimizar en recursos empleados para realmente desarrollar esa actividad o esa verificación y optimizar también en el tema de costes, evidentemente, ¿vale? sí. Esta sería una aplicación que sería concreta y se podría optimizar, digamos. La segunda, pues viene dada con la relación con agentes externos de nuestra organización. Es decir, pues nosotros, por ejemplo, es muy útil blockchain cuando hablamos de marketplace. Cuando hablamos de Sí, que nosotros tenemos un marketplace, un lugar donde nosotros interactuamos con proveedores o clientes que, dicho en palabras llanas, finalmente es un actor que tiene unos intereses normalmente opuestos a nosotros. Es decir, si yo compro, mi interés es comprarlo más barato. Si yo vendo, sí. mi interés es venderlo más caro, o sea que aquí hay una disfunción, ¿no? Una divergencia de intereses. Pues bueno, en los casos en que esa divergencia de intereses exige que haya una trazabilidad y una verificación total de lo que se hace y cuándo se hace, pues en esos casos evidentemente blockchain puede ayudar. ¿Por qué? Porque puede hacer que el intermediario no tenga que ser físico, digamos, o no tenga que haber una entidad como intermediario, sino que se puede establecer como intermediario un algoritmo. Y esto pues Claro. trae como consecuencia una reducción de costes, de tiempos, etcétera, etcétera. Ah, exactamente, como dices, también una automatización increíble de procesos. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, o sea, se me acaba de ocurrir ahora, por ejemplo, ¿qué opinas tú del ámbito universitario? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, una universidad, tanto a nivel interno como externo, podría o debería implementar la tecnología blockchain? ¿Podría serle de ayuda? Bueno, siguiendo el argumento que hemos dicho antes, la universidad tiene procesos internos que seguramente se podrían optimizar mediante esta tecnología, hacerse de una forma mucho más rápida y como procesos externos, para mí es evidente, un caso evidente que es la emisión de títulos. Sí, eso te iba a Es decir. decir, Sí, ¿no? Este problema que hemos tenido algunas veces, que alguien sale diciendo que tiene un título de no sé dónde y tal, esto se podría solucionar rápidamente. Es decir, la tecnología está, la tecnología cumple con ese cometido, la tecnología puede dar esa funcionalidad de dar veracidad de los títulos y encima los títulos tú los puedes llevar en el móvil, los puedes enseñar a quien quieras, ¿vale? mm, ¿Qué falta? Falta que ese sistema, ese canal, ese medio por el cual tú puedas mostrar esos títulos sea reconocido legalmente. Pero la claro. tecnología está en este momento. De Sí, sí, hecho, yo totalmente. tengo un máster en blockchain y el título está en blockchain. Sí, Es decir, pero claro, cuando vas a una actividad regulada o cuando vas a una enseñanza regulada, pues ahora mismo no está reconocido, ¿no? Y ese, sí. digamos, es el problema con el que nos enfrentamos. Hay que tener muy claro que hay ciertos sectores que porque son, dado que son hiperregulados, pues la tecnología blockchain es de aplicación, pero actualmente se encuentra con barreras a la hora de darle consistencia legal. ¿Vale? De hecho, Temas legales, como bien dices, sí, sí, sí. Pues claro, a mí me viene siempre a la cabeza, por ejemplo, el ámbito médico. O sea, que una persona pueda tener acceso a todos sus datos, a todo su historial médico, que ese historial médico lo tenga en la blockchain, que él sea el dueño de su llave privada y mediante esa llave privada tenga acceso a sus datos. A mí se me ocurren dos preguntas aquí, dos dudas. La primera es, ¿el ser humano realmente está preparado para ser el dueño de sus datos y para, en caso de que pierda la llave privada, perder el acceso a esos datos? Y el tema número dos, ¿qué pasa si esa llave privada que da acceso a esos datos está compartida, por ejemplo, con un tercero, eh, en términos de ley de protección de datos? Porque hay gente que dice, bueno, tú borras la llave privada, o sea, tú pierdes la llave privada o la tiras donde sea, y es una manera, de alguna forma, de borrar esos datos porque nadie más tiene acceso a ellos. Pero hay una serie de cosas, como dices tú, de aspecto legal, que no están bien definidas y no sé cómo se podrían... a ver, aquí hay dos cosas. Mm, Aquí estamos hablando de lo que se llama SSI o Identidad Digital sí, Autosoberana, ¿vale? Que va más allá de los datos médicos. Los datos médicos seguramente son los más sensibles, pero hay otra información que puede estar vinculado a nuestra identidad y que a día de hoy compartimos gratis con todo el mundo. Los datos médicos no, pero otros datos sí. sí,
y que realmente todo el mundo hace lo que quiere con estos datos y nosotros no somos los propietarios de estos datos. Es Entonces, verdad. la Mm, identidad digital autosoberana te da propiedad sobre todos los datos que a ti te conciernen. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tú puedes no entregas los datos. Lo que haces es conceder acceso a esos datos por un tiempo limitado a una entidad determinada, etcétera, etcétera. Entonces, no existen los problemas de, no, luego para borrar los datos tienes que ejercer tu derecho enviando un mail a no sé dónde. No, es que tú los datos los tienes tú. Lo único que das es claro, acceso por un tiempo determinado, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, estas cosas también se pueden llegar a hacer. Pero estamos un poco en lo mismo, ¿no? Tiene que haber primero una cobertura legal de que reconocer las tecnologías DLT, reconocer blockchain como una herramienta para acreditar la identidad de una persona legalmente. claro. Legalmente. De hecho, hay una iniciativa europea que se llama EUIDAS, Sí, que es la de la identidad digital europea, que me parece que tienen la idea de ponerla en vigor o ponerla en marcha el 1 de enero de 2024. O sea, no estamos hablando de dentro de 3 años, estamos hablando de ya. Y sí, esto lo que va a permitir es tener una identidad europea. Claro, cuando la Unión Europea se plantea crear un documento de identidad europeo, se enfrenta a un problema, que es que hay 27 legislaciones o 28 las que sean, claro. 28 sistemas tecnológicos diferentes, ¿no? Era muy difícil. Claro, blockchain le da esa posibilidad de, crear un documento europeo de una forma fácil y sencilla que nosotros podamos llevar encima. Entonces, me parece que el proyecto inicial abarca documento de identidad, carnet de conducir, tarjeta sanitaria y títulos profesionales y académicos. Todo eso lo podremos llevar en un wallet en el móvil, no hará falta una tarjeta física, ¿no? También tiene Increíble. esto, evidentemente, un impacto ambiental al no tener que utilizar plásticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto no es algo de futuro, es algo que ya está aquí y lo vamos a tener aquí inmediatamente, con un detalle. Ese wallet que nos van a dar con los documentos de identidad, como tú has dicho antes, hay que autocustodiarlos, o sea que habrá Exacto. que formar a la población para que sea capaz de custodiar estos datos y habrá que ver qué hacemos con gente que quizás no sea capaz, porque Sí, va a haber de todo, va a haber de todo. Y ese wallet además va a servir en un futuro para almacenar las CBDCs, es decir, euro sí. digital. El mismo wallet. Entonces, o puede ser el mismo wallet. Entonces, aquí hay una serie de connotaciones y de cosas que debemos tener en cuenta, pero que sepamos que esto es una tecnología que es que la vamos a tener que usar porque ya legalmente, cuando tenga ese reconocimiento, se va a desplegar seguro. Sí, 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 totalmente de acuerdo con lo que dices. A ver, yo creo que un gran reto para mí en la tecnología blockchain es justamente esa resistencia que va a encontrar sí o sí, pero que van a encontrar todas las innovaciones con las personas que, bueno, yo no te sé de tecnología, yo no sé usar esto, yo no estoy preparado para autocustodiar nada, yo estoy preparado pero luego lo pierdo. Entonces, ¿qué pasa en todos esos casos, ¿no? Y aprovecho también esta última pregunta y lo que acabas de comentar para enlazar con el tema CBDC. Es un tema muy controversial, muy controvertido. ¿Y cuál es tu opinión? Bueno, ahí ya no soy muy partidario de CBDCs. Es No, decir, la mayoría del sector cripto no lo es. ¿Por qué? Porque al final se habla de CBDCs, pero las CBDCs no son criptomonedas. Las CBDCs es un activo tradicional que, digamos, utiliza para su uso tecnología blockchain como soporte. Punto. Hasta ahí su relación con la tecnología blockchain de las CBDCs. ¿Por sí, qué? Porque es una moneda centralizada que emite el Banco Central y que está sometida al control del Banco Central en todo momento. Y al final es lo mismo, es una moneda fiduciaria en el sentido de que, bueno, el valor de la CBDC lo da la confianza del Banco Central que la emita. O sea, es totalmente. un activo que desde el punto de vista de estructura es completamente diferente. Otra cosa es que utilice tecnología blockchain para transaccionarse, perfecto. Pero hasta ahí la relación, digamos, con los criptoactivos, llega hasta ahí. Entonces, la CBDC, el problema que tiene es que le añade esa capa de programabilidad que le dan los contratos inteligentes. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ahora vamos a ver cómo los bancos centrales crean dinero premium, por ejemplo. ¿Qué quiere decir con dinero premium? Bueno, pues que habrá una serie de monedas que tú podrás gastar en una serie de activos, en una serie de bienes, en una serie de servicios para comprarlos durante un tiempo determinado, en una zona geográfica determinada, a unas horas determinadas o unos días determinados de la semana.
Pero esto puede ser. es un control descomunal. O sea, es lo que a mí, por ejemplo, Claro, me da. O sea, yo le tengo absoluto rechazo al tema de la CBDC. Es decir, si ya ahora mismo estamos controlados con el tema de la CBDC, que además se vende como tecnología blockchain y cripto, y como bien dices tú, no tiene nada que ver, más allá de que utilizan esa tecnología y más allá de que, por ejemplo, en el caso del euro digital, tampoco han especificado en ningún momento qué tipo de blockchain, obviamente será un tipo de blockchain, entiendo que permissioned, porque ahí está todo controlado, pero es una manera de controlar a las personas y, por ejemplo, de mañana levantarse y decir, bueno, hemos decidido que tú no puedes gastar dinero en Amazon o estos euros digitales no los puedes gastar aquí y ya está, no claro, los pero es gastas. que yo voy más allá. Imagínate Mm, un mundo que ya nos lo han insinuado y vamos para allí, en mm, donde tú te levantes un día, vayas a coger el coche, vayas a meter gasolina y te diga, su crédito de gasolina para este mes se ha agotado. ya, ya. Es decir, ¿no? Tú vas a tener, no sé, tantos litros de gasolina al mes para gastar, o sea, y punto. Ya está. O su cuota de carne de ternera, pues se ha agotado. Entonces no puedes comprar más hasta el mes siguiente. Es que vamos Es hasta eso. distópico. Entonces, claro, Mm, es el control. Y además, fijaos con lo que os he dicho antes, que es lo diabólico de este tema, porque hay que recordar que la tecnología blockchain sí que es verdad que no proporciona anonimato, pero sí que proporciona pseudoanonimato. Es decir, tú te puedes identificar con una wallet, no hace falta que sepan quién es el propietario de esa wallet, pero tú te sí. puedes identificar con una wallet. Ya, pero es que aquí el problema está en lo que os he dicho antes. Si nos dan una wallet en donde está nuestro DNI como un NFT, nuestro carnet de conducir, nuestra tarjeta sanitaria, y en esa misma wallet nosotros metemos los euros digitales y transaccionamos, ya saben quiénes somos. Claro, Es decir, claro, ya ya han tienen hecho acceso a esa todo. vinculación. Mm, Y la tecnología blockchain, en el momento que haces vinculación entre persona física y wallet, tienes trazabilidad absoluta y hacia atrás, desde el principio. Es decir, que al final, pues es una manera de, o puede ser una manera de controlar a la gente. Es decir, la tecnología blockchain da esa capacidad. Cuando se pregunta a gente del BCE que está participando en el proyecto de euro digital, todo el mundo pasa de puntillas, porque yo he ido a eventos donde había gente que está participando en el proyecto en representación del Banco de España, todo el mundo te pasa de puntillas sobre ese aspecto. No, no hemos claro. tocado nada el aspecto de identificar. No, 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 pero no se va a hacer, nadie dice nada, pero no quieren hablar del tema. Entonces, claro, esa opacidad respecto a qué van a hacer con esa capacidad que tiene, que tiene de desarrollar monedas ahora mismo que se puedan programar y por lo tanto restringir su uso en determinadas situaciones o incentivarlo, pues da mucha intranquilidad, ¿no? Da muchísima intranquilidad al ver, como bien has dicho. Y además, la narrativa, por lo menos que yo he ido escuchando, es una narrativa desde mi punto de vista muy clara y muy estudiada, ¿no? Que es un poco, bueno, las criptomonedas son muy volátiles, es muy difícil custodiar o autocustodiar estas criptomonedas, hay muchos peligros, hay muchas estafas, pues no te preocupes porque nosotros tenemos la solución, que es el CBDC, es decir, nosotros creamos esas monedas, te damos la wallet, está todo seguro, está todo garantizado y respaldado por el BCE y las personas, pues muchos seguramente se acogerán a esto Sí. sin tener en cuenta, obviamente, la distopía y el control absoluto que eso conlleva. O sea, a mí me hace pensar en novelas de George Orwell o de Aldous Bueno, Huxley, ¿no? De un mundo feliz donde estamos ultra controlados. es que de hecho todas Mm. estas novelas, digamos, hablaban de una situación, pero no había o no se visualizaba cómo se podía hacer o qué herramientas podían utilizar. Ahora sí. Sí, Ahora sí, sí, porque realmente la tecnología blockchain tiene ese lado, digamos, oscuro en ese sí. sentido, ¿no? Que es el de favorecer el control y eso es indiscutible. Por eso es tan importante que haya estructuras descentralizadas y analizar muy bien las estructuras de los proyectos y cómo se plantean eso, porque realmente el dilema para mí de cara a valorar un proyecto también es ese, es decir, ¿no? Que dónde queda mi privacidad o dónde hasta cierto límite, ¿no? No podemos pretender, digamos, ser absolutamente anónimos y tal, porque nuestra sociedad no funcionaría en un mundo así, ¿no? Pero Mm. sí que yo creo que hay ciertas fronteras que no se deben pasar, no se deben traspasar. Excelente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hablando de proyectos, ahora que has mencionado el tema de los proyectos, ¿cuáles crees que son, más allá de decir los proyectos con mayor perspectiva o más interesantes o mejores a lo mejor para invertir de cara a 2023 o más adelante, pero cuáles son los proyectos
que lo están haciendo mejor, desde un punto de vista también tecnológico, desde un punto de vista de innovación. Eh, ¿Cuáles son, en tu opinión, estos proyectos? A ver, eso es difícil de decir porque hay muchísimos Sí, proyectos, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo yo creo que estamos en un punto de inflexión de lo que es el espacio cripto, ¿no? Del ecosistema cripto. ¿Por qué? Porque han pasado cosas como, por ejemplo, lo de FTX, ¿no? El caso de sí, FTX, cosas que parece que van alrededor de Binance que no se acaban de aclarar. em, Episodios que están relacionados con este mundo cripto, incluso la parte de, por ejemplo, Silvergate, ¿no? O sí, Signature Bank. Es decir, digamos, pasado episodios, lo de Luna el año pasado, han pasado episodios que realmente ponen encima de la mesa las debilidades del sistema tal como lo tenemos concebido actualmente, el sistema cripto. O los posibles inconvenientes de una excesiva descentralización bajo mi punto de vista. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en ese punto de inflexión en donde yo creo que como evolución natural lo que se va a propiciar es la aparición de nuevos proyectos que vayan a solucionar toda esta serie de problemas. Entonces, todos los proyectos que se vea que aportan soluciones en los términos de seguridad de los fondos, ¿no? Y que se puedan detectar o se pongan a relucir pues, los scams o lo que sea de una forma u otra. Y transparencia en la gestión de esos fondos, y eso va por los exchanges. sí, Yo creo que son proyectos interesantes. Aparte de otra rama que yo vigilaría mucho, que es la de la interconectividad. Es decir, al sí, final son muchas exchanges, o hay muchos blockchains, y todos quieren lo mismo, que es la liquidez. Porque a diferencia del mercado tradicional, en el mercado tradicional la liquidez, digámoslo así, es infinita. Porque llega un banco central, le da la y la manivela, inyecta. Mm. imprime. En blockchain o en criptoactivos, no. La liquidez es limitada, es finita. Por lo tanto, si tú quieres liquidez, la tienes que remunerar. Por eso, los tipos de interés que podemos encontrar en criptoactivos son superiores y yo creo que siempre serán superiores a la de los activos tradicionales. Y tiene una razón de ser, no solo porque sean una estafa o porque quieran captar dinero, sino porque aquí la liquidez es finita. Como es Sí, finita, la tienes que remunerar para capturarla, porque la liquidez es la herramienta, ¿no?, que necesitan todos los proyectos para funcionar, todos los proyectos DeFi, etcétera, etcétera. Entonces, todas las iniciativas encaminadas a que haya interoperabilidad, que la interoperabilidad al final lo que significa es acceder a más liquidez. Porque sí, si yo me interconecto con otra red, puedo acceder o doy facilidad para que la liquidez que está en esa red venga a la mía. Por lo sí. tanto, todo lo que sea interoperabilidad, seguridad y transparencia, para mí son los proyectos clave y que van a marcar una nueva fase, una nueva época en el mercado de criptos. Excelente. Y también, no sé qué opinas, sobre todo desde, bueno, con lo que pasó con el tema del Circle, con el tema que pasó con el Silicon Valley Bank, el tema de las monedas estables, porque al final las personas dicen, hombre, las monedas estables que tienen un respaldo off-chain, como es el caso de las monedas, digamos, más centralizadas, como pueden ser Tether, como pueden ser USDC, que al final el respaldo está fuera de la blockchain. Eh, claro, estas monedas la gente siempre las ha visto como, sobre todo USDC, USDT quizá es más turbio todo, pero más seguras, ¿no? Porque dice, bueno, al final el respaldo está en un banco, no pasa nada. Pero claro, nos hemos dado cuenta de que no siempre es así. Es decir, ¿qué ocurre si un banco donde hay un porcentaje de este dinero que funciona como respaldo quiebra? La empresa que emite esta stablecoin ya no tiene acceso a ese dinero, pues obviamente se pierde el PEG de 1 a 1. O sea, si yo pierdo un 3%, pues hay un 3%, es 0,97. ¿No crees o crees que un proyecto que consiga solucionar eso, yo no sé si Cardano, por ejemplo, estaban también con una moneda estable también más descentralizada, pueda ser interesante, ¿no? Que se consiga crear realmente una moneda estable que sea on-chain, más allá de DAI, más allá de estas monedas algorítmicas, que proporcione cierta estabilidad al mercado. A ver, yo creo que has tocado el punto clave. Es decir, normalmente cuando nosotros analizamos un sistema blockchain, un ecosistema, una blockchain determinado, lo que sea, nos fijamos en muchas cosas, nos fijamos en muchos proyectos. En lo que no nos fijamos es en la stablecoin. Porque Ya, cuando tú vas a invertir, evidentemente un activo que siempre vale uno no es muy atractivo. no, O sea, la gente prácticamente ni se fijaba en qué tipo de stablecoin había hasta que pasó lo de Luna.
Cuando pasó lo de Luna, nos abrió los ojos. Pero nos abrió los ojos sobre una cosa que creo que debemos asumir, que es que en mercados financieros el riesgo cero no existe, tanto en tradicionales como aquí. Es decir, yo, si tengo una cuenta del banco y ese banco quiebra, voy a tener un problema. Es que es así. Sí, Entonces, sí. claro, aquí hay que entender que siempre, 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 cuando nosotros trabajamos con un activo financiero, tenemos dos riesgos. El riesgo de emisor y el riesgo de depositario. El riesgo de emisor es que la entidad que emite, por ejemplo, USDC Circle, ¿no?, tenga algún problema. Sí, Entonces tú tienes un problema si tienes USDC, está claro. Y el riesgo de depositario, es decir, Circle no tiene sus colaterales guardados en una caja fuerte, los tiene depositados en un banco. Claro, si ese banco tiene algún problema, también vas a tener un problema. sí. Esto es lo que sucedió con Silicon Valley Bank, ¿no?, con Circle a través de Silicon Valley Bank. Es decir, por lo tanto, el riesgo cero no existe, ni en mercados tradicionales ni aquí. Así que yo creo que es un riesgo difícil de eliminar, porque la única manera de eliminar eso es que no tengamos un colateral, sino que intrínsecamente la stable tenga valor por sí misma. Entonces ahí Ya. es algo muy delicado. ¿Esto lo podemos conseguir con un algoritmo? Sí, pero los algoritmos tienen un problema, que es que puede haber en algún momento algún factor que influya en el precio que distorsione ese precio y por lo tanto pierde la paridad, haga el famoso de PEG, ¿no? Y Sí, los algoritmos como tal seguramente van a ser capaces de volver a la paridad, pero no inmediatamente, van a necesitar un tiempo, es decir, esa característica de volver a la paridad tiene una elasticidad, ¿vale? sí. Y esto no lo vamos a poder evitar. O sea, lo que no podemos pretender es que haya una stablecoin que continuamente valga uno, es imposible. Lo que tendrá momentos en que puede ser que baje y luego vuelva otra vez, ¿vale? Pero eso lo vamos a Sí. tener. A no ser que sea una cripto con un valor intrínseco, que ahí ya vamos a otro tipo de planteamiento. Pero claro, ese tipo de planteamiento es muy complicado ahora mismo, ¿no? Y yo creo que el activo que por ahora tiene un valor intrínseco dentro del sistema cripto es Bitcoin, ¿vale? Es el activo Es que verdad. el valor lo da su tecnología, es la fortaleza de su tecnología, ¿no? Y aún así ya vemos Bitcoin la volatilidad que tiene, porque es evidente que es un mercado pues volátil. Entonces yo creo que es un reto muy, muy complicado, que podemos añadirle a una stable capas de seguridad, pero siempre vamos a tener un riesgo. Y eso lo que nos indica es que pues, lo que hay que hacer, lo primero que te dicen cuando inviertes en mercados, diversificar. Es decir, tienes que Exacto. diversificar porque siempre hay un pequeño riesgo que lo estás asumiendo, porque el riesgo de emisor o el riesgo depositario es infinitamente menor que el riesgo de volatilidad de precio, ¿no? Exactamente. Lo que ha Además, pasado has tocado, con Silicon Valley Bank es un caso puntual, no ya, perdamos de vista eso tampoco, y es un caso dado por una situación macro determinada. Entonces, es un poco esto, ¿no? y has tocado un tema muy interesante ya para acercarnos al final de esta entrevista, al ver que es el tema Bitcoin. Al final, yo siempre, un experimento, por ejemplo, que he hecho muchas veces es salir a la calle y preguntarle a la gente cuál es el valor de Bitcoin. Así, esta pregunta a bocajarro. Entonces, el 90% de las personas básicamente te dan una respuesta que indica que para ellos el valor de Bitcoin es su precio. Y creo el gran problema que hay con Bitcoin. El valor de Bitcoin para mucha gente es su precio. Estas personas compran Bitcoin no porque haya una tecnología detrás, no por el valor que ofrece, sino porque ellos tienen la esperanza como inversor de que lo van a vender más caro, en términos de fiat. O sea, en su contravalor en fiat. Sin embargo, como bien has dicho tú, el valor de Bitcoin realmente es su tecnología, o mejor dicho, para mí incluso su política monetaria matematizada, su emisión finita, eh, su emisión matemática de dinero, sus halving, todo, ser un dinero programable que al final limita intermediarios, ¿no? Y eso yo creo que hay muy poca gente que lo tiene claro. Y es muy, muy interesante lo que has comentado. Me parece... Pienso una cosa, yo estuve en una conferencia donde hubo alguien que para mí definió Bitcoin perfectamente. Dijo, Bitcoin es el dinero desnacionalizado. Sí, es muy buena esta. Sí, Entonces, realmente es una herramienta que puede ser útil. ¿Por qué? Porque como no es de ninguna nación en concreto, digamos que seguramente vigilará más por los intereses generales de la red y no por unos intereses particulares. Y está pensado así. Y sí. entonces ese es el gran activo de Bitcoin. Y realmente esto es lo que pasa normalmente en mercados financieros. La gente confunde precio con valor. El precio no es lo mismo que el valor. El precio es lo que refleja en ese momento el mercado, pero el valor de un activo puede ser superior, muy superior o muy inferior al valor de mercado. Y es ahí donde entra el criterio del inversor, ¿no? Que lo que busca el inversor es comprar activos y que su precio está por debajo de su valor,
y vender activos cuyo precio está por encima de su Claro, valor, ¿no? Es esto. sí, sí, Y aquí es la misma totalmente. ley. Fantástico, Albert. Voy con la pregunta final, que es un poco juntar todo el tema del tema blockchain con temas de trading, porque tú además tienes mucha experiencia en tema de trading, llevas ya muchos años. Ahora mismo me comentabas que estás con temas de trading algorítmico y voy más allá y te pregunto también, para ya juntar la pregunta, con temas de inteligencia artificial. Esto del trading algorítmico, por ejemplo, o temas de inteligencia artificial, ¿tú crees que pueden llevar a otro tipo de análisis que vaya incluso más allá del análisis fundamental, del análisis técnico? ¿Qué opinas sobre este tema? Hombre, más allá no sé, porque al final la inteligencia artificial lo que te permite es analizar un gran volumen de datos en poco tiempo. El problema Sí, del trading algorítmico, es que tú cuando testeas una estrategia, cuando le haces un backtesting, lo tienes que hacer con el mayor volumen de datos posible. Y esto pues puede llevar mucho tiempo de proceso. O sea, puedes tener una máquina procesando días y días enteros para sacar resultados, ¿no? Bueno, pues la inteligencia artificial te puede permitir analizar esos datos mediante un proceso de Big Data previo y además analizarlos con mucha más rapidez, ¿no? Y sacar conclusiones y hacer que sea predictiva, ¿no? Entonces, en sí, base a eso, evidentemente tiene muchas utilidades y muchas aplicaciones en el mundo del trading, que muchas de ellas aún están por explorar, pero realmente es algo que va a cambiar la forma de operar, como cuando apareció el High Frequency Trading, ¿no? El HFT. sí. Pues es un poco lo mismo. O sea, vamos a ver ese impacto en los años sucesivos y realmente habrá herramientas seguramente que facilitarán esto y llevarán esto también al retail, porque es una línea de negocio que no está explotada y que seguramente pues, se podrá utilizar, ¿no? Bueno, y esos bots de alta frecuencia es increíble. O sea, justo lo comentábamos en la otra entrevista. O sea, cómo realmente cuando hay ciertas manipulaciones de precios, como el bot de alta frecuencia realmente va a buscar las zonas de liquidación, sobre todo en el mercado de futuros, que al final es el que mueve mucho el precio del activo en determinados momentos. Y es brutal porque lo va a buscar al milímetro. O sea, ves las órdenes apalancadas por 10, por 25, por 50, por 100 y el bot va, las toca y luego vuelve. O sea, increíble. Y claro, ahí el trading algoritmo que yo creo que te aporta un valor de zonas de posible Claro. entrada programada. Básicamente el trading algorítmico te permite no tener que estar delante de la pantalla. Te permite evitar o suavizar mucho la carga psicológica que tiene la operativa. Y te Sí, permite también procesar datos en tiempo real. Y además, si lo apoyas en inteligencia artificial, mucho más. Entonces esa es la clave, ¿no? fantástico. Pues, Albert, la verdad es que ha sido un placer, un honor, un gusto charlar contigo, sobre todo tenerte en este canal. Yo creo que, bueno, has aportado un valor increíble. Y además has respondido muchas de las preguntas que yo creo que varios de los suscriptores o varias de las personas que van a ver este vídeo seguramente tienen. Así que, bueno, te agradezco muchísimo haber aceptado venir a este canal. Espero que esta sea la primera de quizás de otras Y entrevistas cuando quieras. y la verdad que ha sido un gusto. Así que nada, muchísimas gracias por todo y espero verte de nuevo Sí, pronto en y, este y canal. antes de cerrar, déjame comentar una cosa, y es que a los que les interese, yo tengo un programa por la mañana, hago más o menos todas las mañanas a las 9:30, en donde analizo el mercado cripto en Twitch y en YouTube, ¿vale? Que a quien le interese, pues aquí lo dejo. El programa, bueno, el canal es For Experiences, ¿vale? Y bueno, o a mí me podéis encontrar por LinkedIn o por redes, ¿no? O sea que cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición. Voy a poner todos los links que comentas, Alberto, aquí abajo en la descripción, así la gente lo puede explicar y acceder directamente. Yo creo que vale la pena que accedáis y conozcáis todo el contenido de valor que aportas, que es muchísimo. Pues nada, nos vemos en próximos vídeos. De verdad, muchas gracias y un abrazo. De acuerdo, gracias.